Una mujer hermosa de 22 años, asesinada en un ataque lleno de furia. A Carla Brown todos la querían. Era una mujer joven que fue asesinada por alguien que se metió en su casa. Había muerto por estrangulamiento. Tenía un calcetín negro atado al cuello. El que le había hecho esto la metió de cabeza en un barril y lo llenó de agua. Fue una de esas historias que llaman la atención de todos y uno piensa, no estoy a salvo. Y el miedo siguió creciendo. Hubo una serie de invasiones a casas y violaciones. Era lógico pensar que se trataba de la misma persona. En realidad era una pesadilla. Una pesadilla que demostró ser peligrosa para todos los involucrados en el caso, hasta para los investigadores. Había que ser valiente. Un plan desesperado obligará al asesino a salir de su escondite. Caso criminal. Esto es Caso Criminal en Wood River, Illinois, cruzando el río Mississippi desde San Luis, Missouri. Es una de esas ciudades donde las banderas americanas flamean orgullosas en los patios y los vecinos charlan en los porches. Pero cuando esta comunidad americana fue escenario del brutal asesinato de una hermosa joven, los investigadores se ponen a buscar a un asesino escurridizo con capacidad ilimitada para la crueldad. Fue el 21 de junio de 1978. Mark Fair era un hombre feliz. Había terminado un periodo de servicio en el ejército y estaba listo para establecerse con su novia, Carla Brown. Después de 5 años de novios, íbamos a comprometernos y tratar de vivir una vida juntos. Y decidimos comprar una casa. Después de las 5, Mark y un amigo llegaron a la casa a la que él y Carla se habían mudado. Mark estaba ansioso por mostrarle a su amigo su nuevo hogar, pero se preocupó al encontrar la puerta trasera destrabada. Fui a la puerta trasera y entré y vi sangre en la puerta. Me preocupé, no entendía por qué había sangre en el marco de la puerta y entré a la casa. Y se preocupó todavía más cuando no encontró a Carla. Fui arriba y no había señales de ella. Bajé la escalera y la llamé. Y cuando fui al sótano había mucha sangre y los muebles movidos. Se notaba que había habido una lucha. Y entonces supe que algo malo pasó. Después, cuando miró por encima de su hombro para pedir ayuda, descubrió algo espeluznante. Giré para volver arriba, miré a la izquierda y encontré su cuerpo allí. Mark estaba espantado. El amor de su vida, Carla Brown, de 22 años, estaba inmóvil en el piso del sótano. Su cabeza estaba sumergida en un barril de agua. Ahí fue que mi amigo me oyó gritando y vino y le dije que llamara a la policía. Mark quiso ayudar a su prometida, pero se dio cuenta de que estaba muerta. Carla estaba desnuda de la cintura hacia abajo, las manos atadas detrás de la espalda. Tenía un calcetín atado en el cuello. La escena era horripilante y abrumadora. Mark reaccionó instintivamente y movió el cuerpo de Carla. Es difícil recordar cuando encuentras a alguien amado en esa situación. Cuando vas a trabajar por la mañana todo está bien, la vida es buena y todos son felices. Y cuando llegas a casa entras a un mundo nuevo. El mundo que conocías se fue. Incluso bajo esas circunstancias extremas, Mark Fair quería preservar la dignidad de Carla. Cuando la encontré, ella estaba en una situación poco digna, así que tuve que recostarla y cubrirla. El agente novato David George fue el primero en llegar a la escena. Pude oír gritos que venían desde la residencia. Observé a una persona que más tarde se identificó como Mark Fair parado junto a un cuerpo cubierto. Sin conocer bien la situación,
saqué mi pistola y la apunté a los dos hombres y les ordené que se pararan contra la pared. La policía llevó a Mark a interrogarlo. Su presencia en la escena del crimen creaba sospechas. Después los investigadores sellaron la casa y empezaron a tratar de dilucidar cómo había muerto Carla. Entré por la puerta trasera y había un descanso, y después subí a la izquierda y había una cocina y tenía todo tipo de cajas y cacerolas porque se estaban mudando. Después uno bajaba la escalera donde había ocurrido parte del crimen. Los investigadores sospechan que el asesino de Carla la acorraló en el sótano. Con 1,5 metros y solo 45 kilos, Carla no podía defenderse de su atacante. Parecía que la habían reducido de inmediato y no tenía ninguna defensa. Y después la ataron, así que quedó inmovilizada. El que le había hecho esto la metió de cabeza en un barril y lo llenó de agua. Lo primero que uno piensa es que pudo haber algún tipo de ataque sexual. Y mirando las lesiones, en verdad fue brutal lo que había pasado. Los investigadores encuentran pruebas de que el asesino había escapado por la puerta trasera y había dejado un sendero de sangre. Este tipo no podía ser tan idiota para ir a la puerta delantera y que lo vieran los vecinos. Pero si uno va por la puerta trasera, hay una cerca cerrada, y ahí encontraron la gota de sangre en la puerta negra, así que salió por ahí. Registraron la casa y misteriosamente parecía que no habían robado nada. Era pleno día en medio de Wood River. Una pareja joven se acababa de mudar, no tenían mucho. No creo que nadie haya pensado que fue un robo. Uno primero se fija si hubo una entrada forzada y no había nada muy aparente en ese momento, como ventanas rotas o puertas pateadas, ni nada por el estilo. Una revisación más exhaustiva del cuerpo de Carla revela más pistas. Había muerto por estrangulación. Un calcetín negro atado al cuello. Tenía marcas en la cabeza, una marca en forma de media luna en la frente. Todos la vieron, pero nadie pudo determinar con qué le habían hecho esa marca. Y le habían quitado los aparatos dentales. Le habían roto la mandíbula en 2 lugares. El patólogo dijo que fue un golpe tan violento que se podía mover su mandíbula adelante y atrás porque los huesos estaban destruidos. Los investigadores se esfuerzan por encontrar un testigo del brutal crimen. Es un vecindario muy concurrido y hay mucho tráfico que pasa por ahí. La persona de al lado dijo que había visto a Carla hablando con un tipo entre las 11 y las 12. No sabía quién era y solo tenía un vago recuerdo de él. Después de registrar la borrosa descripción de la mujer, la policía habla con otros vecinos. Entrevistaron a los 2 tipos que estaban al lado, en el porche. A pesar de estar tan cerca de su casa, los 2 hombres aseguraron que no habían visto a Carla ese día. Sin pistas nuevas, la policía se concentró otra vez en el hombre que encontró su cuerpo, Mark Fear. El prometido de Carla le dijo a la policía que ella no había respondido al teléfono en toda la tarde. Aseguró que había estado en el trabajo hasta que volvió a casa y encontró su cuerpo. La policía lo dejó ir, pero hasta que pudieran confirmar su historia, Mark Fear siguió siendo la persona de interés. La noticia del asesinato impactó a la pequeña comunidad del Medio Oeste. De vez en cuando había algún asesinato en Wood River, pero no era algo habitual para nosotros, como era de esperar. La comunidad estaba conmocionada. Todos estaban asustados. Porque, por supuesto, todos supusieron que había un demente suelto. Y había mucho pánico en la ciudad. El asesinato de Carla Brown aterró a Wood River. Carla Brown era querida por todos. Todos se preguntaban cómo pudieron haberla matado a Carla en su propia casa. ¿Cómo alguien podía hacer algo así? Escapar con tanta impunidad y dejar tan pocos rastros. El asesinato era un verdadero misterio, y los detectives trabajaban a destajo para encontrar respuestas. Había una mujer joven que fue asesinada por alguien que se metió en su casa.
y después escapó. Y no se sabía quién fue, ni de dónde había venido, ni por qué entró a la casa. Esto fue una invasión al único lugar donde casi todos nos sentimos seguros. Una de esas historias que dejan a todos aterrados. Uno queda muy conmocionado y piensa, ¿no? Se enteró de la horrible noticia. Todos quedaron devastados. Su hermana Donna estaba en viaje de negocios con su esposo Terry en el momento del asesinato. Estábamos viajando por Cedar Rapids, Iowa, y el comprador con el que trabajaríamos dijo, tienen una llamada. Y yo supe que algo terrible había pasado y dijo, es Carla, la mataron. Donna estaba destruida. Los detalles del violento asesinato eran demasiado fuertes para procesarlos. Terry y yo hablábamos e hicimos hipótesis camino a casa. ¿Qué pudo haber pasado? Y recuerdo que en ese momento, uno de los programas de esa época era Starkey y Hutch. Y ahí todo estaba resumido en una hora y se resolvía y dijimos, ok, ahora iremos a casa y habrá un patrullero o lo que sea en la entrada y se hará justicia. La realidad era una pesadilla. Su hermosa hermana, a la que todos querían, ya no estaba. Tenía muchos amigos. Carla los hacía sentir importantes. Todos se sentían especiales con ella. La familia de Carla trató de capturar ese sentimiento en el epitafio que pusieron en su lápida. Terminamos poniendo adorable, amable, muy amada. Y no era algo solo de la familia, era de todos. Todos los que la conocieron la amaban mucho. Era hermosa, era porrista, era alegre, sociable, era un espíritu libre. Todo era posible, podíamos hacer lo que quisiéramos. Y todos sabían que lo que Carla quería era casarse con su novio de toda la vida, Mark Fair. Ella estaba muy enamorada de Mark Fair. Él era todo para ella, todo lo que quería. Estaba muy enamorada de Mark y creo que habría sido feliz si se casaba. Trabajaba duro en su casa y hablaba mucho de eso y de los planes que tenía en mente. Siempre hablaba de nosotros. Pero la policía todavía tenía más preguntas para Mark Fair. Había rumores y sospechas horribles los días posteriores al asesinato de Carla. A Mark lo dejaron solo en el funeral. Mark era el primer sospechoso en la lista de todos. Muchos familiares pensaban que había sido él. En el cementerio, notaron que el ex soldado tenía una mano lastimada. Tenía los nudillos cortados y tenía rasguños en un brazo. Y con su esposo Ralph, la otra hermana de Donna, estaba ahí y me miró y también vio eso y los dos hicimos así, como diciendo, ¿qué piensas? Notaron casi de inmediato, cuando él se encontraba con los familiares, que su mano estaba lastimada. Y se preocuparon por eso, porque obviamente le había pasado algo violento a su mano. Y aunque ellos querían mucho a Mark y lo respetaban, estaban en una posición donde no tenían idea de quién había hecho esto. Y como siempre decía nuestro técnico en escena del crimen, hay que mirar a los familiares antes que a los criminales cuando pasa algo así. Desde el principio, los detectives de Wood River tenían preguntas sobre la participación de Mark Fair. Solo con escucharlo en el departamento de policía, su actitud lo hacía sospechoso porque parecía que fuera demasiado, casi una actuación. Pensaron que pudo haber sido parte del crimen. En los días siguientes, la policía llevó a Mark a varios interrogatorios. Las preguntas se concentraban en la relación de la pareja y en dónde estaba el día del asesinato. Ellos me sentaron y me interrogaron. Me preguntaron sobre una secuencia de eventos que pasó desde que me levanté la mañana hasta cuando la encontré. A creer que la habían matado después de las 11:30 a.m. Es cuando su amiga Jamie Hale dijo que hablaron por última vez. Hablamos por teléfono, por la mañana, y yo iba a ir a ayudarla por la tarde.
Estaba haciendo algo en el sótano, ahí era donde íbamos a trabajar. Y solo estábamos charlando y dijo, hay alguien en la puerta, tengo que irme. La policía cree que el que estaba en la puerta podría ser el asesino. Coincidía con la hora en que la vecina de Carla la había visto hablando con un hombre que no reconoció. Mark Fair le había dicho a la policía que salió de la casa a las 7:45 de la mañana y no volvió hasta esa tarde, cuando encontró a Carla. Me levanté esa mañana, salí de la casa. Yo trabajaba de 8 a 4:30 y estuve ahí trabajando. La policía averiguó si Mark había faltado al trabajo para cometer el asesinato. Pero sus compañeros y supervisores corroboraron la historia de Mark. Estuve trabajando con otro electricista todo el día. Estaba muy lejos de nuestra casa, en mi lugar de trabajo, como para que pudiera haberme ido por un lapso de tiempo y que no me vieran. Los rasguños en su mano y su brazo que vio la familia de Carla en el funeral se produjeron cuando le dio un puñetazo a la pared después de encontrar el cuerpo de su prometida. Le di un puñetazo a la pared. Fue solo un reflejo. Tenía que descargarme de alguna manera. Y no sabía qué hacer. Esa fue mi reacción. Después de varios días de dolorosas especulaciones, Mark Fair fue descartado como sospechoso. Una vez que tacharon de la lista al novio de Carla, los policías se concentraron en otros posibles sospechosos. Había otro vecino del otro lado que a Carla le resultaba un poco aterrador. Hablaron con él, lo descartaron casi de inmediato. Había rumores de un ataque sexual contra Carla en una fiesta en una piscina, tiempo atrás. Encontraron a la persona que había sido acusada de eso, hablaron con él, lo descartaron como sospechoso. Ellos tenían una larga lista de gente con la que hablaron y descartaron. Los detectives volvieron al expediente a buscar pistas. La mejor que tenían era de una mujer que había visto a Carla hablando con un extraño cerca del mediodía. Los investigadores también hablaron con el vecino de Carla, Paul Main. Él había dicho que estuvo en su porche desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Main les dijo a los policías en la escena que no había visto nada sospechoso. Ahora los detectives se preguntaban si no sabría más de lo que contó. La policía decidió llevar a Paul Main a la estación para interrogarlo. Paul vivía al lado de la víctima. Estaba en el porche en el momento de este horrendo crimen. Y él aseguró que no había visto absolutamente nada. Sabíamos por qué puerta había entrado el asesino a metros de donde este tipo dijo que había estado sentado toda la tarde. Vamos a buscarlo, veamos qué sabe, qué quiere decirnos. Los detectives se preguntaban si había una razón para que Main y su amigo ocultaran información. Era alguien al que no le iba bien, iba de trabajo en trabajo. Era bastante depresivo, tomaba drogas. Ese era el perfil de esta persona. Era una persona que había que considerar como sospechosa. Main le dijo a la policía que él y su amigo John Prante habían estado en su porche desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando Main se fue a pintar una casa a unas calles de ahí. Cuando la policía le preguntó a Prante, él dio una historia diferente. Su amigo dijo que había llegado temprano a la mañana, a las 8:30, y que se fue y no volvió por el resto del día. Main, por otro lado, dijo que su amigo había estado ahí todo el día. Así que había una contradicción ahí. Las historias no coincidían. Uno dijo que estuvieron juntos todo el día, el otro dijo que no lo estuvieron. La policía estaba preocupada por las diferencias entre sus historias y les pidió a ambos que hicieran la prueba del polígrafo. La prueba a John Prante indicó que decía la verdad. La de Paul Main no era tan definitoria, porque estaba muy sensible. Pensaron que pudo haber bebido. Así que sus resultados no eran tan definitorios como los de Prante.
pero los de John Bronte resultaron veraces. Decía la verdad cuando negó tener participación o saber quién la había matado. En base a los resultados y declaraciones, la policía concluyó que ninguna de sus declaraciones sobre cuando estuvieron en el porche era conectar a estos hombres con el crimen. La policía siguió adelante. El caso parecía enfriarse. Hasta que, poco más de un mes después de la muerte de Carla, hubo un avance en el caso. La policía temía que hubiera alguien suelto metiéndose en casas. Hubo ataques sexuales. Alguien había intentado atacar sexualmente a una mujer muy poco tiempo después del asesinato de Carla Brown. No es una comunidad grande. Lo que supusimos fue que si alguien estaba haciendo estas cosas, sería lógico pensar que esta persona era responsable de este caso. Al igual que con Carla Brown, el caso incluía invasión al hogar y ataque sexual. Pero esta vez, la víctima había podido escapar de su atacante y pedir ayuda. La policía hizo un arresto. El sospechoso era un hombre llamado Joseph Milazzo. Hubo una serie de ataques sexuales, invasiones, donde aparentemente un violador había entrado a varias casas en la zona de Wood River y atacó a varias mujeres. Algunas sufrieron abuso sexual, hubo algunas violaciones también, y aparentemente se trataba de un hombre con un cuchillo que entraba a casas de mujeres. Tomando en cuenta las similitudes de los ataques recientes y los antecedentes de violencia de Milazzo, los detectives tenían muchas razones para creer que habían encontrado al asesino de Carla. Piensen esto un minuto. Hay un tipo que comete crímenes sexuales violentos en la misma zona de Wood River. Estamos hablando de un kilómetro cuadrado de la ciudad. En el mismo periodo de tiempo del asesinato. Para mí, esta era la persona a la que había que investigar. Y había otra conexión. El día que mataron a Carla, una vecina dijo que la vio hablando con un hombre misterioso fuera de su casa, cerca del mediodía. Milazzo coincidía con la descripción física que la mujer le dio a la policía. 1,80 m, unos 90 kilos y patillas. Ella vio a alguien cruzar la entrada y recordó el horario porque tenía una cita con el dentista. Y la evidencia contra Milazzo se seguía acumulando. Compañeros de celda de cuando estuvo arrestado en la cárcel del condado de Madison aseguraron que él había confesado haber matado a Carla. Los policías visitaron a Joseph Milazzo en la cárcel con la esperanza de que confesara su papel en el asesinato de Carla Brown. En el interrogatorio, admitió que había participado en varios crímenes, pero dijo que no tuvo nada que ver con la muerte de Carla. Fue muy cooperativo y fue muy directo. Admitió haber participado en algunos ataques sexuales, pero negó rotundamente saber sobre la muerte de Carla Brown. Milazzo aceptó hacer la prueba del polígrafo. Para sorpresa de los detectives, la aprobó. Aunque seguía siendo sospechoso, los fiscales no tenían pruebas suficientes para acusarlo del asesinato de Carla. La investigación volvía a cero. Hubo pruebas del polígrafo, hubo sospechosos investigados, hubo especulaciones, pero no había avances, no había nadie a quien acusar. Para la familia de Carla fue otro golpe devastador. Ahora tenían que enfrentar la dura realidad de que el asesinato de Carla quizás nunca se resolviera, pero no iban a perder la esperanza. Fue duro. Siempre mantuvimos la fuerza, seguimos adelante. Le recordábamos quiénes éramos y que Carla era muy importante para nosotros y que queríamos saber qué le había pasado. Esa pregunta no dejaba dormir a los investigadores, que siempre mantuvieron cerca el expediente de Carla, esperando que hubiera una pista. Después del asesinato de Carla, el fiscal Don Weber fue elegido fiscal estatal del condado de Madison. Una de sus prioridades sería llevar a la justicia al asesino de Carla. El día que juré, seguían comiendo el pastel en la sala de atrás y yo fui a buscar el expediente. Tenía un amigo y me dijo: tú eres el único tipo
con la tenacidad para volver a este caso y resolverlo. ¿Lo harías? Weber sentía que no tenía opción. Pronto reabrió el caso de Carla Brown. Era el misterio que tenía, era la mística del caso, y eso tuvo un gran impacto en mí. Al menos quería intentarlo. Weber sabía que la tarea sería difícil. Convocó a los mejores investigadores que conocía para que lo ayudaran. Un experto que examinó fotos del cuerpo de Carla dijo que habían ignorado un anillo de moretones en el costado derecho del cuello de Carla. La decoloración formaba dos patrones muy distinguibles. Él creía que eran mordidas. La prueba de las mordidas fue algo que sorprendió a los investigadores. Había una muy clara, era un arco. Estaba debajo del mentón. Y la más importante estaba en la zona de la clavícula derecha. A fines de los 60, la odontología forense estaba en sus primeros años. Había muy pocos investigadores que supieran sobre el tema. No sabía que existía. Había dentistas que examinaban una mordida y la comparaban con las impresiones dentales de alguien y así identificaban a un sospechoso. Parecía increíble. Este nuevo campo de la ciencia forense había sido una de las razones por las que habían encarcelado al asesino en serie Ted Bundy aquel año. Habían hecho coincidir sus impresiones dentales con las marcas en sus víctimas. Don Weber esperaba que las marcas de dientes, en el caso de Carla, tuvieran el mismo resultado. Llevó esas fotos al experto que había declarado en el caso Bundy. Miró las fotos y dijo: no hay dudas de que son mordidas. Pero el experto no se detuvo ahí. Fue más allá. Dijo: tienen un patrón distintivo, estas marcas. El asesino tiene un espacio entre sus incisivos superiores. Un 5% de la gente tiene ese espacio entre los dientes. Era la primera pieza de evidencia física real que íbamos a tener en un caso sin evidencia física. El experto le dijo a Weber que para obtener la mejor impresión dental posible, tendrían que hacer algo muy complicado: exhumar el cuerpo de Carla Brown. Un cuerpo puede exhumarse años después y el tejido sigue sirviendo para mostrar esa mordida. Y podemos tomarla y quizá, con suerte, obtener una impresión de ella. Pero Weber y su equipo necesitaban un sospechoso para cotejar las impresiones de la mordida. Se habían enterado de una nueva técnica de investigación del FBI llamada perfilación criminal. Weber decidió arriesgarse y encontrarse con uno de los perfiladores del FBI. Había un tipo en Cuántico que trabajaba para el FBI y podía hacer perfiles. Decidimos probar con eso. El hombre del FBI era nada menos que John Douglas, un pionero en el campo de la perfilación criminal, y la inspiración del personaje de Jack Crawford en la película El silencio de los inocentes. Weber y un grupo de detectives de Illinois recogieron todas las pruebas y viajaron al este. Subimos 4 personas a un auto y tomamos la I-64 hacia la academia del FBI. Decidimos ensayar nuestras partes para estar listos. Pero no estaban preparados para la manera en que Douglas trabajaba los casos. El señor Douglas dijo: no digan nada, muéstrenme las fotos de la escena del crimen. Así que nos sentamos ahí 15 minutos más o menos. Y dijo: ¿ustedes trajeron una grabadora? Quizás deban encenderla ahora. Douglas grabó en la cinta su análisis crítico sobre el tipo de persona que podría haber matado a Carla. Todo a partir de las fotos que vio de la escena del crimen. Estábamos ahí sentados, como niños con la boca abierta, diciendo: ¿cómo diablos sabe esto por mirar una foto? Douglas le dijo a los detectives que el crimen no fue planeado. Matar a la víctima fue una decisión espontánea. Douglas creía que a Carla la había matado alguien enfurecido por su rechazo. Justificaba sus dichos con la manera en que la mataron. La golpiza brutal y la estrangulación eran señales de que el crimen era muy personal.
Nos dijo que el asesino vivía o estaba de visita en una casa vecina. Dijo, es pleno día. Este tipo sale de esta casa cubierto de sangre en medio de un vecindario, en medio del día. No puede ir muy lejos. La sangre que había encontrado la policía en la puerta trasera y la cerca apoyaba la teoría de Douglas. El perfil fue todavía más allá. Aseguraba que el asesino era veinteañero y no había cometido un crimen como este en el pasado. Les dijo que la escena mostraba que había sido montada por alguien que pensaba que creaba una supuesta escena del crimen porque no sabía cómo era. El perfil de Douglas era tan exhaustivo que hasta le dijo a la policía qué tipo de auto pensaba que manejaba el asesino. Dijo que esta gente era desorganizada, alborotada, son desaliñados, y así era su vida, su apartamento y su vehículo. Siguió sorprendiendo a Weber, agregando detalles de la marca y el color del auto del asesino. Rojo o naranja, Volkswagen o Datsun. Rojo o naranja porque coincide con su personalidad. Pero quizás la información más importante que les dio John Douglas fue un plan sobre cómo hacer que el asesino se dé a conocer. La clave era hacer pública la investigación. Tenía muchos consejos sobre cómo pedir ayuda a los medios y crear alboroto en la prensa. Douglas les dijo que la exhumación del cuerpo de Carla era la manera perfecta de sacar al asesino de las sombras. John Douglas nos dijo que el asesino llamaría. Douglas me dijo, si fuera un asesino y tú me hicieras esto con la prensa, sería irresistible. Lo hacen porque tienen que saber qué estás haciendo, tienen que saber qué tan cerca estás de atraparlos, tienen que saber si necesitan escapar o salir de la ciudad. Douglas dijo, es irresistible, tienen que saberlo. Weber era escéptico sobre cómo funcionaría el plan de John Douglas, pero estaba dispuesto a intentarlo todo para llevar a la justicia al asesino de Carla Brown. Desenterraron el cuerpo de Carla Brown. Una multitud de reporteros y fotógrafos miraba la escena. Se oyó un silbido cuando abrieron la bóveda de hormigón que cubría el ataúd. Señal de que el sellado era bueno y que el cuerpo podría estar bien conservado. Cuando el fiscal estatal Don Weber se paró frente a las cámaras, toda la comunidad estaba mirando, pero su mensaje fue dirigido a una sola persona: el asesino de Carla. Esperamos conseguir pruebas suficientes para condenar a la persona que mató a Carla Brown. Somos muy optimistas de que puedan obtener una buena imagen de la marca de mordida en su cuerpo, que es igual que una huella dactilar. Weber sabía que era importante que el asesino de Carla creyera que los investigadores tenían las pruebas suficientes para encarcelarlo, pero detrás de la escena había mucha menos certeza. Así que actuamos mucho. Cuando exhumamos el cuerpo, no sabíamos el estado en que estaría el cadáver. No sabíamos si el embalsamador había hecho bien su trabajo, si se había preservado, si podríamos detectar las marcas de mordida. No sabíamos nada. De hecho, la exhumación de Carla aportó muy pocas pruebas nuevas. Los investigadores tuvieron que crear impresiones dentales con las fotos originales de la autopsia. Pero Weber se aseguró de que el público pensara que el proceso era un éxito arrollador. Estamos muy contentos, estamos muy optimistas. Conseguimos lo que buscábamos. Fue más de lo que esperábamos. En realidad no lo era, pero dijimos eso. El plan era hacer creer al asesino que la policía estaba acorralándolo. La trampa ya había sido puesta. Si el perfilador del FBI, John Douglas, tenía razón, toda la publicidad sobre los nuevos avances debían poner muy nervioso al asesino, y él tendría una necesidad irresistible de hablar con Weber sobre el caso. Pero pasaron días sin una llamada. A Weber lo preocupaba que quizás todo fuera una pérdida de tiempo. Hasta que sonó el teléfono. Yo estaba en mi oficina y estaba hablando justamente sobre el caso. Y mi secretaria se asomó y dijo, tiene una llamada. Y dije, ¿sabes, Denise? No tengo tiempo para esto. Y dijo, creo que querrá atender esta llamada. El llamado era de alguien con quien la policía había hablado varias veces. Dije, hola, soy Don Weber. Dijo, yo soy John Prante. John Prante, el joven que había visitado a Paul Main, vecino de Carla, el día del asesinato. Weber se sorprendió.
Dije, hola John, ¿qué pasa contigo? ¿Qué quieres? Y empezó a decir, vi las noticias en el periódico y quiero saber qué está pasando. Como siguiendo un guión, John Prante le contó a Weber la razón de su llamado. Dijo, no me importa ser testigo de esto, pero no quiero que me consideren sospechoso. Eso es casi exactamente lo que Douglas me dijo que iba a decir cuando me llamara. Supe que era el asesino en ese momento, supe que había sido él. Después de hablar con Prante, Weber pidió a la policía que lo investigara todavía más. Y descubrieron que coincidía a la perfección con el perfil de John Douglas. Tenía 26 años. Había visitado la casa de al lado. Tenía un Volkswagen destartalado. Douglas tenía toda la razón en todo lo que nos dijo. Y Douglas creía que el hecho de que Prante hubiera pasado la prueba del polígrafo no tenía ningún valor. Si pasa el polígrafo es porque no tiene remordimiento. Es un asesino muy confiado, muy tranquilo. Pero la policía necesita sumar argumentos contra John Prante. Sabían que había estado en la zona en el momento del asesinato. Los investigadores deciden presionar a Paul Main, el amigo al que visitó ese día. Creíamos que era hora de ir a casa de Paul Main y decir, muy bien, Paul, dinos la verdad. Lo que nos dijo Paul Main fue que ahora creía que había sido Prante. Y de repente, Main tenía mucha más información para apoyar su teoría. Le dijo a la policía que el día del asesinato, Prante hizo varios comentarios sobre la hermosa chica que se había mudado al lado. Y después contó que Prante se había ausentado un tiempo. Main dijo que cuando su amigo volvió, se lo veía ansioso y desalineado. John había vuelto al porche de la casa, mojado, sudado, alterado. Según Main, Prante le hizo un comentario informal. Un comentario que convenció a los investigadores de que debía saber que Carla Brown estaba muerta. Una mujer fue a la residencia de Carla Brown y golpeó la puerta. Y él dijo, no sé por qué golpea la puerta, ella no va a responder. Después de la nueva versión de los hechos de Paul Main, la policía tenía un nuevo testigo que ubicaba a Prante en la escena del crimen. Pero todavía necesitaban pruebas físicas. ¿Sus dientes coincidían con la mordida en el cuerpo de Carla Brown? Teníamos una orden de registro para sus dientes. Si se hubiera negado, igual hubiera ido al dentista. Se hizo una impresión dental y los dientes de Prante coincidieron con las marcas de mordida. Era la última pieza del rompecabezas. La policía de Wood River lo arrestó por el asesinato de Carla Brown. Cuando los familiares de Carla recibieron el llamado, se sorprendieron. Nunca nadie había sospechado de Prante. Dijo que habían arrestado a alguien y que era John Prante. Y creo que yo le dije, ¿quién diablos es John Prante? Nunca había oído ese nombre. La publicidad creada por la exhumación y la nueva ciencia forense también les dio a los fiscales más de lo que John Douglas esperaba. La gente que conocía a John Prante aportó información al juicio. Mencionaron comentarios incriminatorios que les había hecho. Hubo mucha gente que se presentó. Gente que decía que sabía cosas que solo el asesino podría saber. Contó sobre una fiesta a la que fue después del asesinato de Carla Brown, y había un tipo en la fiesta que hablaba de que a Carla Brown la habían mordido. En el momento en que Prante hizo el comentario, nadie, ni siquiera los investigadores, sabía de las marcas de mordida en el cuerpo de Carla. Cuando el caso fue al jurado, casi no había dudas sobre cuál sería el veredicto. John Prante fue declarado culpable de asesinato y condenado a 75 años en prisión. Aunque Mark Fair sintió alivio de que el asesino por fin tenía condena, todavía lo atormentaba la muerte de quien era su prometida. Le quitaron todo. Su posibilidad de ser madre, su posibilidad de ser abuela, de disfrutar la vida, le quitaron todo. Una sensación que comparten los familiares y amigos de Carla. Perdimos 34 años en los que pudimos haberla visto crecer, pero ese tiempo nos lo robaron. Pero la pregunta sigue sin respuesta.
¿Por qué John Brontë mató a Carla Brown? Donna, hermana de Carla, tiene su propia teoría. Creo que Carla se rió de él. Creo que él quiso seducirla. No creo que mi hermana haya querido tener algo con él. Eso lo enfureció y por eso es que le dio tantos golpes fuertes. Yo diría que no soy capaz de odiar, pero odio a John Brontë. Él nos robó a Carla y nunca lo perdonaré por eso. La familia de Carla entendió la importancia de la prueba de la mordida para meter a John Brontë tras las rejas. Después del juicio, le enviaron al fiscal Don Weber una pequeña placa. Decía, uno puede mentir, pero los dientes dicen la verdad. Hasta nuestro próximo caso criminal.